lo que nos va generando este mundo, que en conflicto, en guerra, en crisis, es esta dimensión de la dificultad para comprenderlo, y por eso es que nos interesa tanto hablar con Jorge. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, estamos por acá. Estaba tratando de engancharme de nuevo por Zoom, lo voy a intentar nuevamente. Bueno, pero no, bueno, lo importante es tener tu palabra. Gracias por sumarte a este barrio adentro. No, por favor. Diagnóstico de mundo, hablábamos de que por momento es difícil tramitarlo en la subjetividad, parece todo muy pesimista. Sin embargo, tu análisis que venís haciendo sobre diferentes aristas que encierra este conflicto permite desde lo cognitivo comprenderlo, y a partir de comprenderlo, bueno, por lo menos analizarlo y si se quiere también tomar una posición, ¿no? Sí, en principio digo, yo tengo una perspectiva, si se quiere, vitalista, de que vinculada a que si uno se enoja con la realidad, no puede comprenderla, ¿no? Y creo que eso es lo primero que uno tiene que hacer, tratar de comprender los procesos, más allá de las tragedias que por supuesto las tragedias y las malas noticias que nos obnubilan y nos lastiman cotidianamente. El mundo está marchando irreversiblemente hacia la multipolaridad. Estados Unidos está intentando evitarlo. Puede retrasar un poco esa multipolaridad, pero no va a poder vencer a las fuerzas estructurales que tienen que ver con la demografía, con la economía, con la productividad, con la competitividad y sobre todo con la ventaja civilizatoria que tiene China respecto a Estados Unidos. Así que gran parte de las desesperadas acciones de Trump en Venezuela, Irán, etcétera, que tienen que ver básicamente como intentar recuperar, como bien dice su lema MAGA, hacer grande a Estados Unidos de nuevo. No es más que la asunción de que ya no es tan grande y que quieren recuperar un paraíso perdido ya irrecuperable. Y en ese sentido se inserta esta guerra en el cercano Oriente, que son dos guerras al mismo tiempo. ¿Ah? Ujú. Es una guerra de Estados Unidos que busca desacoplar al sur global de China, y es una guerra regional en la cual se disputan la República Islámica de Irán y Israel, la supremacía militar en la región, y también es una guerra interislámica en la cual el mundo sunita disputa también con el mundo chiita la máxima referencia del Islam, que implica nada más y nada menos que 1.800 millones de personas. Ujú. Quería consultarte sobre dos elementos que pueden coincidir. Uno es la irrupción en el conflicto bélico de la inteligencia artificial, que está generando tensiones entre algunas empresas y el Pentágono. Y por otro lado, esta constatación de la guerra asimétrica que está haciendo Irán, que por lo menos en costo económico le está costando mucho a Estados Unidos. Sí, a ver, Estados Unidos está empantanado. Esta es una guerra que Netanyahu llevó de las narices a Trump y ahora Trump no sabe cómo salir. Por eso insisto que tienen diferencias entre Netanyahu y Trump. Lo que quedará de esta guerra en cualquier formato, obviamente, además de la tragedia, la muerte, el desastre y la incapacidad demostrada para solucionar los problemas civilizadamente en términos de negociaciones, más allá de quedará un nuevo equilibrio regional y por supuesto una asunción por parte de Estados Unidos que no tiene ventajas imperiales como suponía, ¿no? Eso ya a esta altura es indefectible. Podrán hacer mucho daño sobre Irán, Irán podrá hacer daño sobre Israel, pero también es verdad que hay que reconocer que estamos frente al primer ejército del mundo y al quinto o al cuarto contra una potencia regional como la República Islámica, que no van a poder vencer en términos militares, aunque sí generarle bastante daño. En ese sentido, digo, cómo juega las nuevas tecnologías, sobre todo la satelital y la inteligencia artificial. Bueno, ha sido clave para la ejecución y el asesinato de Khamenei, que sin duda se ha hecho con apoyo de la inteligencia artificial y los seguimientos de espionaje ligados a la CIA y al Mossad, y que seguirán actuando como lo han hecho en el Líbano con los teléfonos, como lo han hecho este,
también en Gaza con el genocidio y eso no tendrá limitaciones. Tendrá que llegar un momento, eso es deseable y hay que trabajar para eso, en regular estas herramientas que pueden incluso ser utilizadas para el bien y para la medicina y para el medio ambiente, etcétera, y no solo como se están utilizando para la propaganda, para la acción psicológica, para la destrucción cognitiva y para el espionaje. Ujú. Jorge, lo que concebíamos como Occidente, que en algún momento Estados Unidos era casi sinónimo, ¿no? Imperialismo norteamericano y Occidente, y tenía estas ideas de supremacía moral, donde la democracia, ellos eran como los guardianes de la democracia y la cuidaban, ¿no? Pareciera que hay como los ricos del mundo están queriendo pasar esa barrera moral e ir a un escenario postdemocrático. ¿Crees que lo que está crujiendo es ese orden moral de Occidente y también la democracia como valor condicionante hasta ahora? Sí, lo que pasa es que el sistema democrático nacido, digamos, en la modernidad vino acompañado en Occidente de una falsa superioridad moral que se basó en el esclavismo, el colonialismo y las guerras mundiales, ¿no? Y eso ha llegado a su fin ya, básicamente con la crisis financiera del 2008, que terminó siendo una crisis económica y que puso en duda la supremacía neoliberal y el fin de la historia. Y ahora lo que aparece es crudamente que el sur global, o lo que los rusos llaman la mayoría global, se ha empoderado y quiere un mundo multipolar que ya no podrá ser detenido y que en la desesperación Estados Unidos en general y Trump en particular buscan a los mandobles tratar de regresar a ese momento. Podrán, insisto, retardarlo, suspenderlo, lastimar, pero van a seguir, pueden atacar a Irán, pero no pueden atacar a Rusia, no pueden atacar a China, no pueden atacar a otros países que tienen ventajas nucleares y tampoco tienen suficiente fuerza como para mantener las 700 bases que tienen en todo el mundo. Entonces, están perdiendo, Occidente está perdiendo una guerra con la Federación Rusa. Esta guerra va a ser lo que se dice estratégicamente un empate bélico. Y bueno, Estados Unidos asumirá más tarde o más temprano que desde 1945 no ganó ninguna guerra. Perdió en Vietnam, se empantanó en Irak y en Afganistán. Y lo único que hizo fue bombardear Irak, Libia y Siria, y bueno, y en realidad en los otros lugares no ha tenido una ventaja estratégica y militar. Así que estamos en ese viaje, uno nunca sabe cuánto va a durar ese tránsito, pero está claro que después de esta guerra, tanto Irán en algún aspecto, más allá del daño estructural que tenga, como China y Rusia saldrán fortalecidos. Me parece muy interesante este análisis porque, como te decía, por fuera del espanto que produce la imagen, la tragedia, la cantidad de muertos, esto te permite decodificar el mundo que vivimos. Y hay una definición que había hecho Francisco sobre la Tercera Guerra Mundial en cuotas, que en función de lo que vos estás planteando sobre los crujidos de la multipolaridad, ¿crees que la definición fue correcta? ¿Crees que estamos en una Tercera Guerra Mundial en cuotas, que va a haber otros episodios que van a seguir graficando ese enunciado? Coincido absolutamente con Francisco, que con una lucidez enorme previó todos los acontecimientos del siglo XXI que tienen, obviamente, como pátina la tristeza de la muerte y de la guerra, pero son formas de reacción frente a lo que sucede. Hemos vivido en el siglo XX una reacción que se produjo a principio del siglo XX contra la Revolución Rusa y los cambios que se dieron, y esa reacción fue Franco, Mussolini, Hitler, que terminaron sobre todo los dos últimos derrotados. Franco duró bastante más, pero que no pudieron limitar en todo caso la democracia formal que se expresaba por esos momentos y sobre todo la descolonización que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estamos en otra fase de reaccionaria donde las ultraderechas
lideradas por Trump, intentan parar algo que es imparable porque incluso tiene componente demográfico. Claro. Occidente tiene tasa de natalidad negativa y el sur global positivas, y por más que quieran detener los procesos migratorios, eso no van a poder lograrlo y la realidad es que marchamos a un mundo mucho más integrado en términos de respeto de las soberanías. Hablaste del posicionamiento de algunos países, incluso de la región latinoamericana. Vimos este show de lo del escudo de América. ¿Qué reflexión tenés en torno al posicionamiento de Argentina? En algún discurso el presidente acusó o se enojó por la neutralidad que Argentina había tenido durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy nosotros estamos claramente teniendo otra posición. ¿Qué reflexiones tenés en torno a eso? Estamos viviendo una época en Argentina patética, payasesca, de un presidente que está desquiciado mental y habla de guerra sin que las instituciones que pueden declarar una guerra en nuestro país se hayan expedido. En la Constitución argentina, el único que puede declarar la guerra es el Parlamento de nuestro país. Y este personaje dice absolutamente irresponsablemente que estamos en guerra. Bueno. Estamos frente a algo que tiene una protección mediática y jurídica, porque cualquier juez de oficio, o sobre todo la Corte Suprema de nuestra nación, debiera expedirse y solicitar de inmediato un juicio político contra alguien que le está declarando la guerra sin declararla a un país lejano en 15.000 kilómetros de distancia y además con vínculos históricos que no tienen nada que ver con los intereses nacionales. Entonces, la realidad es que es enloquecedor lo que hace diariamente Javier Milei y nos avergüenza como argentinos que siempre hemos estado, sobre todo desde el siglo XIX, incluso en términos diplomáticos, a favor de la resolución pacífica de los conflictos. Hemos recibido un premio Nobel justamente por eso, el primero que ha tenido Argentina. Y bueno, tendremos que superar esta etapa muy lastimosa, muy triste de nuestra historia. Los pueblos toman conciencia en algún momento y bueno, cuando toman conciencia, como dijo en algún momento Raúl Scalabrini Ortiz, dejan de estar solos, dejan de esperar y toman las calles. Así que en algún momento eso va a suceder como ya sucedió en otros momentos. No hay que enloquecerse, hay que ir convenciendo acerca de la realidad que estamos viviendo, de la destrucción, el industricidio que estamos sufriendo, y señalando a esta derecha brutal, guerrerista, discriminatoria, violenta, como la expresión de todo lo que no queremos en nuestro país. Utilizaste un término, y ahora sí voy a la última pregunta, enloquecedor. Y es cierto que la agenda del gobierno tiene esta, pareciera, intención de inducir al caos, golpea sobre la subjetividad. ¿Qué rol crees que tiene la militancia, por ahí no tan institucional, en la producción creativa de respuestas, de salida o de ensayos, por ahí cotidianos, domésticos, comunitarios, pero que le den pelea a esta lógica enloquecedora? Mira, yo creo que, digo, si uno hace un análisis histórico de las fuerzas sociales de nuestro país, advierte que en muchos momentos de constricción y de dolor y de tragedia, las luchas sociales se expresaron en las calles y a partir de esas luchas sociales se organizaron las orientaciones políticas. Eso pasó el 17 de octubre del 45, pasó en el 2001, pasó en mayo de 1969 en el Cordobazo. Es decir, todo se organiza en nuestro país de abajo hacia arriba. Después, por supuesto, hay dirigencias que son coherentes con lo que pasó abajo o lo que pasa abajo y hay otras que traicionan. Eso ha pasado y existe la posibilidad, por supuesto, de que vuelva a pasar una u otra vez. Pero claramente es cuando empiecen todos estos conatos que se dan en todo el país en este momento de enojo a converger en una lucha colectiva. Todo lo que hoy es oposición larvada va a converger en un proyecto que tiene antecedentes en nuestro país, que es el proyecto nacional y popular, que tiene raíces en Dorrego, en Moreno, en Rosas, este, y en el siglo XX en Irigoyen, en Perón, etcétera, ¿no? Entonces digo, y obviamente en el 21
con Néstor y Cristina. Tenemos oposición en nuestro país, yo creo que gran parte de la oposición está expresada y canalizada con mucha lucidez y templanza por Axel Kicillof, y bueno, lo que falta un poco es que la sociedad diga basta, y a partir de eso reorientar y reorganizar el destino hacia un proyecto de integración regional y de inclusión social. Me pareció de un enorme valor que lo describas como una etapa embrionaria. Sí, sí, lo que pasa es que es muy difícil, por supuesto no es posible, y yo soy sociólogo, digo, trabajo estos temas hace muchos años, uno no sabe las fechas de vencimiento, Ujú, a diferencia de los prospectos médicos, digo, ¿no? claro. Sabe que todas las luchas son el resultado de luchas pasadas, y hay un aprendizaje que está en oferta y para que las nuevas generaciones lo tomen. Y generalmente lo que ha pasado en 2 siglos de historia de nuestro país es que han tomado las luchas anteriores como expresión, en este caso la de las madres, la de las abuelas, de los hijos, y las luchas del basta, del 2001. Es decir, hay antecedentes, están, y hay que olfatearlos. Y la sociedad lo que tiende a hacer, y sobre todo los sectores populares, es abrevar en esa historia hoy bastante oculta e invisibilizada, pero es el único lugar donde pueden abrevar para dar respuesta al daño que se nos está haciendo. Gracias, Jorge. Un gusto enorme escucharte. No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, así pasaba por acá, por Barrio Adentro, Jorge Elbaum.